Bon vespre a tothom i gràcies, moltes gràcies per acompanyar-nos en la presentació del llibre Mis postales de Barcelona. Yo lo que estoy muy contento es haber hecho el mapa de cuando las Núñez llegaron a Barcelona, ¿no? Que la diagonal era un trozo nada más de que empezaba en Calvo Sotelo y acababa en Glorias, y luego lo dice tan bonito con unas luciérnagas, ¿no? Eran los coches que se iban hacia la ciudad universitaria, hacia el infinito, ¿no? Y estaba allí el del colmado Vicente. Que este libro, aparte de ser una crítica, es sobre todo una pequeña obra literaria de gran magnitud, de gran calidad. Leyendo en silencio, desde la distancia, libros como el que ha construido Isabel, aparte de la crítica, sobre todo recuperas una parte de ti mismo y recuperas tu ciudad. Moltes gràcies a tots per venir. Muchas gracias, Pepe, por la presentación, Xavi por los mapas y el prólogo tan bonito que has hecho, y también por tu intervención terrorista. Mis editores de Triangla, que en fin han publicado un libro precioso y muy bueno, para mí justo lo que quería, no podía imaginarlo mejor. Y a la Central por acogernos aquí. Este libro, bueno, es el rastro o la muestra de esos vagabundeos míos por la ciudad, también de mi antigua costumbre de mandar y coleccionar postales. Hubo una época, un momento, en los años 80, finales de 79, cuando se había muerto Franco, en que pensábamos que podríamos apropiarnos de la ciudad, ¿no? Que parecía que los espacios de la ciudad podían ser nuestros. Ramblas abajo. Al final de las Ramblas, frente al puerto de antes, que no tenía pasarela y con un mar negro y aceitoso como una balsa de petróleo, se colocaba con su cámara antigua una mujer fotógrafa. Tenía expositores con formas de corazones y flores para sus fotos, y yo procuraba hacerme alguna cuando cogía un barco. Entre las calles Hospital y San Pablo estaban las Galerías Conde, donde celebramos la fiesta de la serie negra de Bruguera, y yo iba vestida de la hermana pequeña de Chandler y tenía que estar inmóvil en un despacho con fotos de Chester Himes. Vía Layetana. Hubo un tiempo en que el propio nombre de la calle, entonces Vía Layetana, servía para nombrar la siniestra comisaría que aparece en la foto. No sé ni siquiera cómo he podido acercarme por primera vez a hacerle fotos a este lugar. Mientras lo hacía y pensaba que las bajas persianas entrecerradas del lateral guardaban secretos siniestros, pensé en llamar a aquel amigo al que hice de novia carcelaria para preguntarle en qué sótano le habían interrogado.